Hola compañeros y doctor, muy buenas tardes a todos. Lo primero con lo que quiero empezar la presentación es pidiéndoles una disculpa por no poder asistir a la clase debido a que por problemas laborales, por un tema laboral, no puedo estar en la misma, por lo que posterior a platicar con el doctor, él me permitió grabarles esta presentación en la cual les voy a exponer el autor que me tocó, el cual es Alexander Graf Sudona. Es un autor alemán, el cual nació en 1876 y murió en el año de 1944, ubicándolo en una época temporal en la Primera Guerra Mundial. Fue parte de lo que a él le tocó. Él estudió Derecho y Filosofía en Roma, lugar en el cual se volvió jurista. Realizó de igual forma un doctorado en Berlín en el año de 1902. Fue profesor del príncipe August Wilhelm de Prusia. Fue vicerrector de igual forma de la Universidad de Dorpat. Realizó tareas administrativas y militares durante la Primera Guerra Mundial y se retiró en el año de 1939. Después de retirado, continuó siendo profesor y científico del derecho penal, así se le consideraba como un científico. Estuvo comprometido bastante con el fortalecimiento de la seguridad jurídica y la protección de los acusados dentro de los procesos penales. Se le conoce como uno de los principales precursores de la teoría finalista. Esta teoría finalista, si no tiene el conocimiento de la misma, nos habla de que el derecho penal es finalista o se considera finalista porque tiene un fin. El fin es prevenir la ilicitud de una conducta de una conducta delictiva, de una conducta que se está desplegando. El autor es el primero bueno, de los primeros en separar en crear esta teoría finalista, en darle un fin al tipo penal, un fin al trabajo del legislador. Yo leí una de sus principales obras, que es esta que les puedo presentar aquí. Se llama La estructura de la teoría del delito. La estructura de la teoría del delito de este autor, él realiza una distinción entre la valoración del objeto, que es lo que nosotros conocemos como dolo, y el objeto de la valoración, que sería la culpabilidad, con lo que demostró que no se debe de confundir el dolo con la culpabilidad. Son dos cosas totalmente separadas, no, nada tiene que ver una con la otra. Basó todo su sistema de la estructura de la teoría del delito en la separación de estos dos conceptos. Fue el primer jurista que trasladó el dolo de la culpabilidad al tipo penal. Es decir, que para que se encuadrara esta culpabilidad, esta conducta reprochable para el derecho, se tenía que tener en un tipo penal, en una legislación aplicable a la conducta que fue cometida por el delincuente. De igual forma, fue el primer jurista que utilizó la terminología de error de tipo y error de prohibición, creando la distinción que hasta el día de hoy se encuentra vigente de estos tipos del error. El autor en su libro nos señala pues, la forma en la que se da la teoría del delito. Nos señala el concepto de delito y nos dice que el delito es la acción adecuada a un tipo, antijurídica y culpable, que es el mismo concepto de delito que se utiliza hasta el día de hoy, ¿no? Es una acción realizada que sea antijurídica, punible y culpable. Solamente cambiamos pues, algunas palabras, pero se sigue utilizando el mismo contexto. De igual forma nos da la teoría de la acción, que nos dice que la ejecución de una acción, o sea, que existen dos: la ejecución de una acción, que son los delitos que se cometen por acción, y la no ejecución de una acción, que son los delitos que se cometen por omisión, por la de comisión por omisión, que hasta el día de hoy continuamos con la misma teoría fáctica de los delitos. Nos refiere la teoría del dolo, y de igual forma nos da dos vertientes: la naturaleza de dolo, que es quien actúa dolosamente, quien sabe qué es lo que quiere hacer, y la ausencia de dolo,
que es el autor que no contaba con el resultado o no ha conocido la existencia de algunas circunstancias que nos llevó al mismo, lo que hoy conocemos como los delitos dolosos y los delitos culposos, es lo que sigue vigente en esta época. Él hace mucha referencia en estos delitos que nosotros que conocemos como culposos o que contienen ausencia de dolo. Hace mucho hincapié en el libro en aquellos sucesos que no contaba la persona que llevó a cabo el delito y aún así cometió una conducta antijurídica. Es decir, no sé, golpeas a una persona que no sabes que tiene una enfermedad y que ese golpe le va a causar la muerte cuando tú solo quisiste causar una lesión. Entonces nos da ejemplos de este tipo en el libro. De igual forma, en la doctrina de la antijuridicidad nos refiere que no toda conducta típica es antijurídica, debido a que se tienen que verificar las circunstancias en las cuales se llevó a cabo esta conducta típica. Pues si tú mataste a una persona porque peligraba tu vida, o si tú cometiste algún delito de este tipo, pues no se puede tener como que toda conducta sea antijurídica. Toda conducta típica no puede ser antijurídica. La doctrina de los fundamentos de justificación es también una parte de la que nos habla mucho el autor, que son las causas de justificación del delito, las que ahora conocemos en el derecho mexicano de esta forma, que sería el cumplimiento de un deber, que no se vuelve antijurídico, el ejercicio de un derecho no es antijurídico, la legítima defensa tampoco es antijurídica, siendo estas causas una justificación de la conducta antijurídica y terminando de esta forma, determinando que no todas las conductas típicas son antijurídicas. También nos refiere que en cuanto a los delitos que se cometen por omisión, estos siempre son antijurídicos y no existe una causa alguna de justificación, puesto que se está omitiendo un deber que tenía la persona y no hay forma de que exista una causa de justificación. La doctrina de la culpabilidad también nos habla de esta, que sería la determinación de la voluntad contraria al deber ser, es decir, que el actuar voluntario va a ser antijurídico. Si aquí nos hablan de culpabilidad, no de culpa. Y para que exista la culpabilidad, también fue uno de los primeros autores en hablar de la culpabilidad y no de la psicología criminal, como antes se manejaba, que era culpable el que quería hacerlo y en su pensamiento lograba esta acción. Aquí nos dice que no, que debe de haber una manifestación de la voluntad, se debe de determinar que existía esta voluntad en el actuar antijurídico. De igual forma, continuando con esta teoría del delito, él nos habla de la capacidad de las imputaciones, que es la capacidad que tienen las personas de comprender lo injusto de un hecho y determinar la voluntad de acuerdo a esta comprensión, tomando en cuenta el grado de madurez de las personas. Es decir, que no tenía la misma madurez una persona joven que se le hace todo más fácil, en palabras claras, a una persona más madura que puede llegar a comprender lo injusto o no injusto que puede ser un hecho. Esta capacidad de imputación es la capacidad que se les debe de dar a los legisladores y a las personas. Por eso él decía que las personas que se dedicaban a crear las leyes, pues tenían que ser personas maduras que pudieran llegar a tener una comprensión de lo injusto para poder plasmar ese tipo en una ley. De igual forma nos habla de la doctrina de los fundamentos de inculpabilidad, que es quien concreta dolosamente un tipo de acción punible, actúa culpablemente, a menos de que exista un fundamento de inculpabilidad. Los fundamentos de inculpabilidad son pues las causas externas del sujeto que le quitan esta culpabilidad, que sería el aturdimiento, el miedo, el terror, el estado de necesidad, el error vencible e invencible. Estas son las causas de inculpabilidad de las cuales nos habla el autor, que pues hasta el día de hoy varias de ellas aún se encuentran presentes. Por último, en su libro nos habla de las modalidades de la ejecución del delito. Nos habla de la consumación y la tentativa. El delito consumado es aquel que trajo la consecuencia que fue pensada por el autor del mismo. En cambio, el delito en tentativa es el que no logró el resultado planteado. Igual, la teoría que se sigue utilizando hasta el día de hoy. Autoría y participación. El autor es aquel que piensa y quiere la comisión del delito, y los partícipes pueden ser instigadores y cómplices en la comisión del mismo.
Y por último, nos habla también de la unidad y pluralidad de delitos que pueden existir dentro del despliegue de una conducta. Una acción cumple con un tipo penal, es una unidad de delito. Si una acción cumple con varios tipos penales, él lo define como un concurso ideal. Si varias acciones cumplen el mismo tipo, sería un concurso real homogéneo. Y de igual forma, si varias acciones cumplen diversos tipos penales, sería un concurso real homogéneo. La mayoría de las teorías de este autor, de sus delitos, son las que nosotros hemos estudiado hasta el día de hoy y que continúan vigentes. Esa sería toda mi exposición, no sin antes agradecerles de antemano su atención. Muchas gracias, buenas noches.